Hoy hablaremos de Cristo. ¿Es Cristo Dios? Es nuestra responsabilidad conocer más y más a Dios. ¿Quién es Él? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuál es su voluntad? ¿Quién es el Creador? ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién es nuestro ayudador? ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? La única luz que nos puede dar respuesta certera y verdadera a nuestro anhelo por conocer a Dios es su misma palabra. En 1 Corintios 8, del 2 al 3, dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. No perdamos nunca este anhelo por saber más de Dios. Demostrar de esta forma que le amamos. Así seremos conocidos por Él. En Mateo 7, del 22 al 23, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Asegurémonos que Dios nos conozca, para que el día que nos presentemos delante del Creador, no nos diga: no los conozco, sino más bien nos diga: hijo, ¿qué haces ahí? Pasa. ¿Quién es Dios? En Génesis 1:1 dice: Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis 9:6 dice que a imagen de Dios es hecho el hombre. Por lo tanto, Él es creador. En Éxodo 15, versículo 11 dice: magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Por lo tanto, Él es santo y milagroso. En Éxodo 18, versículo 19 dice: ahora sé que Dios es más grande que todos los dioses. Por lo tanto, Dios es grande. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice que Dios es fiel y misericordioso. En Salmos 46, versículo 1, dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En el Salmo 47, versículo 7, dice que Dios es rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. En Salmo 50, versículo 6, dice que Él es juez. En Salmo 59, 9 dice que Dios es mi defensa. En Proverbios 35 dice que toda palabra de Dios es limpia y Él es escudo para los que en Él esperan. Isaías 12:2 dice: he aquí, Dios, salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es a Jehová, quien ha sido salvación para mí. Para el profeta, Dios es su salvador. Sin embargo, menciona el término salvación, que en hebreo es Yesha, la misma etimología de Salvador. Yeshua, el nombre de Cristo. En Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se dan cuenta que el nombre Jesús no tiene mucho sentido al término salvación? Sin embargo, en hebreo es el mismo concepto el término salvación, Yesha, y el nombre de Yeshua. En Isaías 44:8 dice: no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Si en el texto anterior dice que Él es Dios y luego que no hay otro fuera de Él, quiere decir que Él es el único y además Él es la roca. En el texto de Isaías dice: no hay fuerte, no conozco ninguno, cuya traducción, mala traducción, viene del hebreo sur y quiere decir roca. Pero no cualquier tipo de roca, sino una roca del tamaño de una montaña, muy diferente a Eben. De acá viene la palabra Ebenezer, roca ayudadora. Esta quiere decir roca, pero una roca más manipulable, una roca para construcción. La roca a la cual se refiere Dios es Sur, una roca imponente que es apta para un refugio. Te puedes introducir en la roca inamovible. El mismo término aparece en Éxodo 17:6. He aquí, yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. En hebreo dice sobre la Tzur de Horeb, que ocupó en Isaías 44:8. Y Pablo hizo la conexión de ese texto con Cristo en 1 Corintios 10:4.
y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Concluimos entonces que la misma roca que es Dios es Cristo también, que Cristo es Dios. ¿Y por qué es necesario entenderlo? Porque debemos conocer a quien adoramos. Jesús le dice a la mujer samaritana en Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y Pablo le anunció a los atenienses que viene a hablarles del Dios que ellos adoran, que lo adoran sin conocerlo. En Hechos 17:23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido. Porque adorar a un Dios sin conocerlo, aunque sea al Creador mismo, se transforma en idolatría. Y Dios no quiere idólatras. Dios es el Espíritu Santo. En 2 Corintios 3, versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cristo es la verdad, y en la verdad hay libertad. En Juan 8, versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad. En Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Con estos 3 versículos podemos unir a Dios y a Cristo mediante la palabra de verdad y la libertad. Los judíos le decían, nunca hemos sido esclavos de nadie. Mas Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Por eso Cristo nos da libertad por medio de la verdad, su palabra. El atributo más importante de Dios es su santidad. Y es tal su santidad que los ángeles lo proclaman 3 veces santo, santo, santo. En Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces, diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra llena de su gloria. Y a Cristo los mismos demonios, sin poder contenerse, le reconocían como santo. En Marcos, capítulo 1, versículo 24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Enmudece y sal de él. En Hechos 3:14, mas vosotros repudiasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os concediera un asesino. Dios es la luz del mundo. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Pero si Dios es luz, ¿cómo es que él haya dicho sea la luz y la luz fue hecha? Dios, al momento de crear la luz, junto con ella, crea vida. Su palabra genera vida. Cristo es la vida, también la luz. Pero no una lámpara, ni un candelero. Él es luz de mediodía. Y esta misma luz estuvo en el Éxodo, con Moisés. Éxodo 13, versículo 21 dice, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Cristo se autodefinió como la luz misma. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Juan 12, del 35 al 37, dice, Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Cuando Pablo se dirigía a Damasco a capturar más cristianos, se encuentra con Cristo en el camino. La luz que lo rodeó opacó al sol. En Hechos 22:6 dice,
Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. La luz del mediodía es la mayor cantidad de luz que podemos recibir del sol en el día. No hay luz más brillante que la luz del mediodía. Cristo es la luz del mundo entero. Nosotros somos la luz de nuestra casa y debe iluminar de tal manera que se vean nuestras obras. Y como se van a ver, debemos procurar que sean buenas. Entonces Dios, siendo la luz, la cual es la vida misma, y Cristo es la vida, se definió así porque es la misma palabra desde el principio. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. Pero le dijo a Cristo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En Juan 6:68. Por lo cual, volvemos a concluir que siendo Dios la palabra y la luz desde el principio es Cristo mismo, Dios encarnado. En el Antiguo Testamento, Dios es llamado Padre, pero de una forma comparativa a un padre. En Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Para los judíos, ellos son descendientes de Abraham, por lo tanto, a él lo llaman Padre. En Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Ellos llaman padre al patriarca del cual descienden, en este caso, Abraham. Por eso a Jesús lo llamaban hijo de David, porque de él tenía que venir el Mesías. Mas Cristo, hablando ya de forma espiritual, dando luces que habíamos de nacer de nuevo, no de carne, sino de espíritu, no debemos ser más carnales, sino espirituales. Nos invita a llamar a Dios Padre. Y la primera vez que lo llama así, en Mateo 5:16, en el Sermón del Monte, en la cual debe haber habido miles de personas. Y les dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si estamos afirmando que Cristo es Dios, que tal como Dios es la luz, Cristo también lo es. Tal como Dios es la roca, y fuera de Él no hay otra roca, Jesús es la roca. Tal como Dios es la luz del mundo, Cristo también es la luz. Entonces, ¿Cristo es el Padre? La profecía de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y vuelven los atributos únicos y exclusivos para Dios, a profetizarse para el Mesías, el Cristo, Dios mismo. ¿Y quién más podría haber cumplido todo si no era Él mismo? Sin mencionar que Jesús tiene el mismo poder omnisciente de Dios, cuando declara saber lo que sus discípulos pensaban, o la característica única de Dios, que es la omnipresencia, cuando declara que 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría en medio. Si hubiesen muchos grupitos reunidos en su nombre, Cristo estaría en medio de todos ellos a la vez. Eso demuestra su omnipresencia. El Padre es Dios, al igual que el Espíritu Santo, y Cristo es Dios mismo. No son 3 entidades separadas. Son 3 personas distintas en un único ser. Dice en 1 Juan 5, versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Dios es uno. Hay muchas doctrinas torcidas y sectas que tratan de engañarnos con respecto a la realidad de Cristo. Y es muy importante tener claridad sobre sus atributos, porque adorar a un Dios no conocido es caer en idolatría. Esforcémonos y conozcamos cada día más a este Dios al cual adoramos. Hemos visto algunos de los atributos de Dios y es importante que los tengamos siempre en cuenta. Dios es creador, milagroso, grande, fiel, misericordioso. Dios es amparo, fortaleza, nuestro pronto auxilio. Él es rey, Él es juez, Él es justo. Dios es mi defensa, mi escudo, mi roca.
Dios es único, Él es Salvador, Él es Dios, Santo. ¿Hay alguno que no calce con la persona de Cristo? Conversando con una persona que piensa que Cristo no es Dios, le pregunté cómo es que fue exaltado en los cielos. Y me dice que Dios compartió su gloria con Jesús. Y en Isaías 42:8 dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Cristo no valoró su condición de Dios, como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dios ungido por Dios. En Salmo 45, del 5 al 7 dice: tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿De quién se está hablando? ¿No fue a Cristo a quien se le dio la unción más alta que sus compañeros? El libro de Hebreos lo aclara, donde cita la misma escritura refiriéndose a Cristo, y dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Yeshua es Dios.